¿Y por qué no me sale? Tampoco me sale aquí. Ay, Isabela. Ahí ven el documento. Sí, doctora, sí lo vemos. Sí, doctora. ¿Sí Si ven? está en el teléfono, sí, colóquelo del lado horizontal para que se proyecte una por una. O sea, lo Pongo el coloca teléfono en la horizontal. horizontal. Exacto, Así. colóquelo horizontal y debería cambiarse automáticamente la pantalla, que es el teléfono. No, es que mi teléfono no quiere hoy hacer nada. Está muy rebelde. Bueno, igual se ve, no se preocupe. Igual se ve. Ok, ok. Bueno, hoy vamos a ver accidente. Primero les iba a presentar legislación, pero se habló de accidente porque legislación es bastante corta. Es una presentación de la LUPSIMAP y de los servicios de seguridad y salud en el trabajo. Pero vamos a comenzar con accidente y después cargo, como cargué esta, a la parte de legislación. Bueno, entonces hoy vamos a ver algo muy importante, fíjense, estas clases van a ir, es para el segundo parcial y para el final. Aquí nosotros tenemos una de las cosas determinantes aquí, son los accidentes de trabajo. Entonces, vamos a comenzar, ¿verdad? Tenemos ahí la bibliografía y yo les mando la parte del árbol de causa, se los mando se lo mando a Isabela y allí ustedes lo pueden obtener. Pero es muy importante que prestemos hoy atención. Voy a tratar de ser más amena porque por internet me es más difícil interrelacionar con ustedes. Pueden intervenir cuando quieran, me pueden interrumpir como quieran. Ya tenemos los objetivos, ahí los tienen. Tenemos el problema de los accidentes, como ya ustedes ven. Fíjense, 2.3 millones de muertes relacionadas con el trabajo, 358.000 accidentes mortales, 258 millones de accidentes laborales. La pérdida del PIB es el 4%, este es de la OIT. Y en Latinoamérica, 5 millones de accidentes al año, 36 accidentes por minuto. Se dan cuenta que es de suma importancia los accidentes. Y ustedes van a ser generalmente, cuando estén en las emergencias, los que reciben los accidentes de trabajo. Hay diversos, fíjense que hace poco hubo uno de Corpoelet, ahí se subió a arreglar una línea que le había tumbado un árbol y hizo las medidas de prevención, su arnés, eh, y en ese momento que él estaba allá arriba conectando ya para que tuviera electricidad parte de una de estas universidades, entonces se cayó otro árbol y se cayó la línea, lo golpeó y él con el ruido que sintió que se estaba cayendo otro árbol, se quitó el equipo de protección, se quitó el arnés y se cayó y se mató, murió. Entonces, cuando investigamos el accidente hay diferentes maneras, diferentes teorías para, para nosotros poderlo investigar. Hace poco, hace una semana, 2 semanas, Fospuca, aquí en la Valle Coche,
el camión chocó a el carro de adelante, el trabajador que van agarrados salió impactado y murió. Entonces esos accidentes no es que no son frecuentes, esas cantidades de accidentes por minuto no son una exageración. Entonces la definición de accidente de trabajo es la lesión interna determinada por un esfuerzo violento o producto de la exposición de agentes físicos, como ya vimos, los agentes físicos, mecánicos, químicos, biológicos, psicosociales, condiciones meteorológicas sobrevinientes a las mismas circunstancias. Porque muchas veces por condiciones meteorológicas podemos tener un accidente. Y por estos procesos peligrosos de origen químico, biológico, mecánico, físico, ustedes pueden tener un accidente de trabajo. Las radiaciones ionizantes producen muchas veces accidentes de trabajo, producen enfermedades ocupacionales a largo plazo cuando es crónico. Pero si tú te irradias, como se radió una persona reparando, que se los conté en clase, en la clase de radiaciones, es un accidente de trabajo. Los accidentes acaecidos en actos de salvamento y en otras naturalezas análogas cuando tengan relación con el trabajo. Y tenemos que la definición de accidente, los accidentes que sufra el trabajador o la trabajadora en el trayecto. Esto es muy importante porque cuando nos piden el rutagrama, ahí en la universidad nos pidieron a todos los docentes y los empleados el rutagrama, es porque en el trayecto, si nos ocurre algo, puede ser un accidente de trabajo. Si yo coloco en el rutagrama que me voy por lo generalmente por la cota 1000 y me voy en mi carro, y mi carro es tal, pues entonces, si en ese trayecto me chocan, se cae un árbol, eso es un accidente de trabajo, ¿ok? Pero si yo vengo y me bajo en Farmatodo porque necesito una medicina y me desvío del rutagrama, ya ahí no es el accidente de trabajo. Entonces, eso se llaman accidentes de trabajo desde su centro de trabajo, cuando voy al centro de trabajo, durante el recorrido habitual, salvo que haya sido necesario realizar otro recorrido por motivos que no les sean imputables. Supónganse que hay una marcha y entonces tengo que desviarme. Me hice otro recorrido, pero eso es considerado como accidente de trabajo. Los accidentes que sufre el trabajador o la trabajadora con ocasión al desempeño de cargos electivos en organizaciones sindicales, así como los ocurridos al ir y volver del lugar donde ejercen las funciones propias de dichos cargos. Supóngase, ya vamos, cuando hablemos de la Luxima, hablamos de una figura que hay de los trabajadores, que es de los delegados de prevención. Los delegados de prevención son una manera de, de que el trabajador, hay unas elecciones y él representa a los trabajadores a veces fuera de las instituciones y tienen que llevar a lo mejor informe al ministerio, al IMSACEL o en dado caso al Ministerio del Trabajo. Eso, si a él le pasa algo en el camino, agarra un mototaxi y le pasó algo en el camino, ya es un accidente de trabajo. Otra definición de accidente de trabajo: el accidente de trabajo es un hecho inesperado que represente una desviación del proceso de trabajo normal, existiendo una interrupción de la tarea y ocasiona lesiones a los trabajadores o trabajadoras o daños materiales. El accidente es usualmente el contacto con una fuente de energía cinética, eléctrica, química o térmica por Y encima así, del valor de... Perdón, dígame. Eh, ¿Alguien quería intervenir? ¿Se escucha? Creo que se le activó el micrófono, doctora. sí, doctora, Bueno, sí se muchas escucha. Ah, ok, voy muy rápido. ¿Están entendiendo? Sí, no, está bien. ¿Están No, va bien. entendiendo lo que es un accidente de trabajo? Ok. Porque es importante, porque muchas veces nos accidentamos. Ustedes en su trabajo cotidiano se contaminan con fluidos orgánicos o se produce una rotura
en la cual eso es un accidente de trabajo. Eso es muy importante, que nosotros lo determinemos como accidente de trabajo. Y ahorita en el INSASEL, que es el Instituto Nacional de Prevención, Seguridad y Salud Laboral, el que en el cual ellos son la rectoría, hicieron una parte está de inteligencia artificial, que es el INSACELito, que es por lo cual las empresas tienen que registrarse nuevamente y allí le van a dar la notificación, no puede ser después de las 24 horas de los accidentes de trabajo. Si no, pueden ser multadas las empresas, pues. Accidentes de trabajo son los indicadores inmediatos y más evidentes de las malas condiciones de trabajo. Eso es una realidad. Fíjense, yo asistí hace poco a un taller, a un evento en la Universidad Venezolana de Hidrocarburos. Y ellos hicieron un auditorio muy interesante, muy lindo el auditorio. Le pusieron alfombras. Entonces se sentó uno de seguridad al lado de las escaleras para decirnos, tengan cuidado que se pueden caer, tengan cuidado que se pueden caer. Porque el escalón, la alfombra es totalmente de color crema. Y pues ahí tendrán que quitar esa alfombra. Aunque ustedes no lo crean, alguien de la propia bajando, o sea, ese mismo día lo dijeron por micrófono, tengan cuidado con el escalón, alguien, ¿cuántas personas se tropezaron? ¿Cuántos incidentes hubo? Montones, se tropezaron y se pararon, se tropezaron, pero hubo una señora que se tropezó y cayó aparatosamente y se dobló la muñeca. No supe si esa profesora, porque era una profesora de la universidad, qué le pasó a la muñeca, si tuvo algún ligamento, pero eso es un accidente de trabajo sin pérdida de tiempo, pero es un accidente de trabajo que tiene que ver con muchos incidentes que nosotros mismos veíamos, a pesar de que una persona de seguridad estaba allí diciendo, y entonces esas condiciones ambientales, esas condiciones en las cuales está ese escalón, así que la gente se tropieza, por lo general provoca un accidente. Y ahí lo vi reflejado perfectamente. Entonces, el accidente de trabajo son sucesos inesperados, no deseados, nadie desea accidentarse. Puede ser una lesión personal o un daño material, puede ser con pérdida de tiempo o sin pérdida de tiempo, que es un incidente. Ustedes se golpean y es sin pérdida de tiempo, bueno, casi. Es igual que a veces uno tiene un incidente con una moto, casi le das, pero no le diste y se resbaló y te insultó. Eso es un incidente. Pero cuando tienes el problema que ellos se atraviesan o tú no los vistes, entonces ahí se produce el accidente de trabajo muchas veces, tanto de ellos como de uno, ¿no? La clasificación de los accidentes pueden ser, dependiendo, sucedidos en el centro de trabajo, en el trayecto, que ya lo vimos, situación laboral del trabajador con pérdida de tiempo, sin pérdida de tiempo, y también se divide en leves, graves y mortales. Pueden haber leves, o sea, tuviste una cortadura sencilla o te fracturaste, o el mortal, que es uno de los accidentes más terribles. Hay en métodos de análisis de accidentes, está una teoría muy vieja que esa teoría de Henrich realmente aportó mucho a la parte de la investigación del accidente. Desde 1931 existe la investigación por la cadena causal, que ya lo vamos a ver, la parte de la multicausalidad, y la que vamos a hacer más hincapié, que es la que va a salir en el examen, es el árbol de causa. O sea, en el examen les voy a colocar un accidente, supóngase, alguien el que se cayó de la línea de la universidad, se cayó de la línea arreglando el de Corpoelet, se cayó fue un accidente mortal. Entonces uno va investigando, ya vamos a ver cómo se hace el árbol de causa.
Pero vamos a ver un poco de teoría. Esa teoría de Henry de 1931 dice una lesión grave 0,3%, una lesión leve 8,8% y 300 accidentes sin lesión 90,9%, ¿no? O sea que 300 accidentes sin lesión pueden provocar 29 leves y una grave, que era lo que ya les podría, pasó allí en ese auditorio, que tropezaron, 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 y al final alguien tuvo una lesión leve, una persona. Y allí, si eso dura más, si eso dura 3 días, seguramente tendríamos mayores incidentes de ese tipo. La lesión grave puede ocurrir desde el primer evento o en cualquier otro, es verdad, pero hay que evitar los eventos, los incidentes. Por eso es cuando uno evita los incidentes, está garantizando no tener el accidente. Porque los accidentes son prevenibles. Nosotros no podemos dejar eso a la suerte, porque había una teoría de un psicólogo que decía que eso era genético. Otros decían que era por casualidad, pues que no era por la causalidad, sino por la casualidad. Y realmente son accidentes inevitables, porque generalmente es algo que no reparamos a tiempo. Entonces tenemos la importancia del incidente, es porque nosotros tenemos 600 incidentes sin lesión ni daño visible, tenemos 30 accidentes con daño, 10 leves y 1 discapacitante. Entonces, esa es la teoría de Henry. La ocurrencia de una lesión es evitable. El accidente es un eslabón más de la cadena. Si interrumpimos la cadena, eliminamos unos factores que no ocurren en la lesión. Énfasis en la eliminación del acto y las condiciones inseguras. ¿Qué quiere decir de acto y condiciones inseguras? Antes se investigaban los accidentes por las condiciones inseguras o los actos inseguros. Los actos inseguros son eminentemente del propio trabajador, supónganse. Usted se pinchó, usted fue imprudente, usted es relativo al trabajador. Y las condiciones inseguras es que, bueno, las condiciones de trabajo no fueron seguras, pero si ustedes tienen una buena formación, esa condición del trabajador insegura es por la falta de formación. Porque si ustedes le dicen, no deben encapuchar la aguja, no deben encapuchar la aguja. Lo que pasa es que nosotros desde chiquitos, cuando jugamos al doctor o a la enfermera, nosotros tratamos de encapuchar la inyectadora, pues. Entonces eso es parte de que nos queda, que tenemos que, la formación debe ser desde más atrás. Esta es la teoría. Si yo quito el acto inseguro y la condición insegura, el acto inseguro depende solo del trabajador. Entonces, generalmente, el trabajador era la causa del accidente, no las condiciones de trabajo. Cuando yo les digo las condiciones de trabajo del trabajador que estaba montado en el poste, que se cayó, que le dio la, el árbol, los otros varios árboles se empezaron a caer, él escuchó el ruido, entró en pánico y se quitó el arnés. Seguramente falta de formación, falta de protocolo. A lo mejor la hora es muy importante, la hora del día, cuántas veces has hecho eso es muy importante, pues. También está lo que ya les decía al principio de causalidad natural de los accidentes. Todo accidente, al igual que sus desagradables consecuencias, tienen como fenómeno natural que es causas naturales. No es verdad, ¿verdad? Nosotros no podemos pensar que lo que ocurrió en Chernobyl fue causas naturales. Fue falta de mantenimiento, fue que la válvula no la repararon a tiempo y ya había un informe previo. Entonces, las personas, igual que Tacoa, ya la parte de los hidrantes no tenían agua, la parte de la espuma
no tenía espuma, estaba bien diseñada, pero no estuvo bien construida en un momento dado. Y se produjo la muerte de mucha gente, pues. Entonces no puede ser por causas naturales. Génesis de los accidentes, principio de la universalidad de causalidad. No hay efecto sin causa que lo produzca, por supuesto. Causa, hecho, consecuencia, causalidad y casualidad. No es lo mismo causalidad, depende de la casualidad. Secuencia causal de un accidente o incidente. Tienen todos los accidentes, forman parte de una cadena en la que intervienen diversos factores evitables. Actividad, fallas en el control, riesgo, riesgo, cosas básicas directas, sucesos de accidente, pérdidas, las consecuencias y pérdidas de lesiones materiales. ¿Por ahora hay preguntas o seguimos adelante? Bueno, seguimos aquí con la secuencia causal del accidente e incidente. Generalmente estas investigaciones, hay unas que se mezclan, hay unas que investigan de esta manera. Una de las mejores que yo he visto es el árbol de causa, porque va a la raíz de la causa para que no ocurra otra vez otro accidente. Falta de control tiene que ver con los programas inadecuados, las normas inadecuadas, el cumplimiento inadecuado de esas normas. Las causas básicas muchas veces dicen las personas que son factores personales. Sí influyen yo no creo que no influyen los factores personales. Si uno está al final del día y está cansado, o ustedes cuando hacen un turno una jornada muy larga de duplicar el turno o un turno de 24 horas, pero no pudieron dormir la noche anterior, las equivocaciones y los accidentes se pueden dar. Dependen factores de trabajo, actos y condiciones inseguras, como ya les decía, accidentes, incidentes, contacto con la energía o sustancia, personas, pueden ser pérdidas de personas o propiedad o proceso, y el tipo o grado de la persona es cuestión de suerte, realmente no será cuestión de suerte. Yo recuerdo cuando uno de sus compañeros estaba haciendo posgrado en el Pérez Carreño, uno de ellos se accidentó en la autopista. Eh, claro, no le pasó a él, le pasó al vehículo, eh, pero eso es un incidente, un accidente. Bueno, es que tuvo una lesión en el cuello, o sea que sí es un accidente. Tuvo pérdida de tiempo, entonces sí es un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque se quedan dormidos. Entonces es un accidente de trabajo, porque es yendo a su casa. Entonces es un producto es personal, no es personal. Es parte de su trabajo, era hacer la guardia. No, él no ustedes no están a veces sin dormir porque no quieren hacer la guardia, pues. No es la voluntad. Están los factores personales, las causas básicas, los factores de trabajo. Muchas veces los factores personales que llaman ellos tienen que ver con las capacidades físicas y fisiológicas inadecuadas, porque a veces nosotros contratamos personas que son muy bajitas o muy gordas para un trabajo que necesita montarse en un andamio. Una persona que es muy gorda y muy probablemente tenga colesterol alto y una presión elevada, nosotros no podemos esperar que el puesto de trabajo sea un andamiero, pues uno que se monte en altura. Entonces eso es importante en el preempleo, porque eso es parte de esos que llaman ellos factores personales, pero no es realmente personal. Es que no está, las capacidades físicas y fisiológicas no son adecuadas. Capacidades mentales y psicológicas inadecuadas, enfermedades mentales, baja actitud de aprendizaje. No sé si ustedes lo han visto, pero hay personas con problemas de discapacidad en la parte psicológica. Tensión física y fisiológica, fatiga por carga de trabajo, exposición a temperaturas extremas, tensión mental o psicológica, sobrecarga emocional, rutinas de monotonía,
O sea, ustedes cuando se les muere un paciente que lo han llevado hasta tal punto y de pronto se contamina un quirófano, ustedes realmente la parte emocional se afecta, la sobrecarga emocional es difícil y eso puede llevarlo a ustedes a tener esas causas básicas que pueden producir un accidente. ¿Entiendes? Porque se van pensando, no duermen la noche anterior, ese tipo de cosas son muy importantes. Tenemos la falta de control, es lo que inició en la secuencia del accidente, es una función clásica de la gestión y se origina por existencia de programas no adecuados, insuficiente cantidad de actividades, no realizar seguimiento o deficiencias observadas, implantar cambios indeterminados que los cumple. Ahorita se da esta existencia de programas no adecuados, a veces no hay programa para tal cosa, porque va muy rápido la tecnología y las personas, ustedes contratan a lo mejor una persona con nulas capacidades para ese puesto. Normas del programa no adecuadas, procedimientos de trabajo, instrucciones de seguridad y reglamento poco organizadas, las normas no reflejan la realidad, se quedaron obsoletas, normas generales y normas no claras. Nosotros muchas veces tenemos las normas, no están de acuerdo a la realidad. Incumplimiento de las normas, incumplimiento por la línea de mando y desconocimiento de la existencia. Muchos de nosotros no conocemos muchas de las normas y reglamentos que existen, inclusive para los propios estudiantes. O sea, quien se ha leído el reglamento que los rige a ustedes, no sé, muchos de ustedes no se lo han leído. Entonces, eso es importante, pues. En la teoría multicausal, que son por las causas directas y causas indirectas, y son producidas por, igual que los otros, agentes, actos inseguros, condiciones inseguras. Entonces aquí meten la parte económica y social, que tiene mucho que ver, la parte personal y consecuencias indirectas, también los factores políticos, económicos, administrativos. Ahorita se está viviendo una tensión a nivel mundial que puede producir accidentes de trabajo. Factores personales, medio ambiente, medio social, región del cuerpo afectada, muy importante, y naturaleza de la lesión y consecuencias, que son las consecuencias directas. Y llegamos al árbol de causa. El árbol de causa es un método de análisis que viene de los Estados Unidos, de la NASA, de 1960. Generalmente este árbol de causa, lo más importante es que hay que realizarlo en colectivo. Está basado en hechos irrefutables y precisos. No hay juicios de valor. O sea, no es que yo creo que... No, no, no. Eso no puede ser. Es que seguramente pasó. No, no, no. Tiene que ser hechos. Hechos irrefutables. Establecer relaciones entre los hechos. Contener en potencia todas las medidas de prevención. Y lo muy importante es que el árbol de causa siempre, siempre, esto grábenselo porque eso, en el diagrama que les voy a poner en el parcial, va primero la lesión, lo que pasó, se murió, se fracturó, se cortó, es lo primero. Y de ahí en adelante se van buscando por qué pasó eso. Entonces, así es la investigación de ese accidente. Entonces tenemos el árbol de causa, técnica de investigación válida que representa gráficamente la concatenación de causas que han determinado el suceso último materializado del accidente. Obliga a profundizar más en el análisis de causas para llegar a la causa básica. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos catalogarlo. Es un acto inseguro, es una condición insegura. No, tuvo la culpa el trabajador, no, queremos saber cómo tenemos que modificar, qué tenemos que modificar para que ese accidente no vuelva a suceder. O sea, en el primer extremo va la lesión y en el último va qué tenemos que hacer para que no vuelva a ese señor, a ninguno de los trabajadores de allí caerse de una línea. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Es un plano completo del accidente, se compone de una serie de relaciones lógicas entre los distintos hechos que dieron lugar al accidente, causas generadas por fallos de la organización o estructura de la empresa,
Muchas veces puede ser así, muchas veces, como, como dice la parte multicausal, es multicausal. Pero esta investigación lo que nos ayuda es a ir a la raíz del problema. Entonces tenemos el árbol de causa, la recolección. Primero que tenemos que hacer, la recolección de información. Muy importante. Lo más temprano posible de lo que ocurre el accidente. Después de un mes, no sabemos. No, así no se puede hacer. En el lugar del accidente, por una persona que conozca la tarea y su forma habitual de ejecución. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que el que está ejecutando es una persona que sí conocía la tarea, pero no era lo habitual que realizaba. Él había visto a los otros trabajadores, pero no era lo habitual. Lo más temprano posible para que los hechos sean los hechos más ceñidos a la realidad, que no haya suposiciones. La recolección de la información, se buscan los testigos, se hacen firmar, porque cada quien vio desde su punto de vista. Recolectar hechos concretos y objetivos, utilizar un cuadro de observación, investigar las variaciones y empezar por la lesión, lo que yo les decía, y remontar a lo más lejos, que son la parte de la prevención para que no ocurra descomposición de la situación donde trabaja y lo que no ocurrió como de costumbre, porque no todos los días ocurre ese accidente. O sea, ¿qué fue lo que ocurrió que de costumbre no es lo que pasa? Hasta aquí es muy importante que me entiendan estas partes, porque esto es algo que le produce, va para el parcial, el segundo parcial, y les produce mucha confusión. Entonces, sobre todo porque no me entienden que la causa del hecho, no voy a empezar por lo que pasó, sino por la lesión. Y voy a terminar por la parte de qué tengo que hacer para que no vuelva a pasar. Entonces tenemos el método de árbol de causa, primera fase, lista de hechos. Lo primero que hago, toda la lista de hechos. Cuando yo coloque el accidente, la narrativa del accidente, ustedes van subrayando la lista de todo lo que pasó. Esa es la lista de hechos. La segunda fase es organizar la información según sea, si esto pasa encadenamiento, conjunción o disyunción o independencia. O sea, puede ser que ocurra un hecho que sea independiente, pero si pasó esto y luego pasó lo otro, es una forma de cómo se desencadenó el accidente. Por lo menos de Chernobyl no fue algo independiente, fue una serie de cosas que pasaron encadenadas, porque ya la válvula en la cual ya estaba dañada, ya el sistema de seguridad ya lo habían reportado. Tercera fase, seleccionar el objetivo a corregir, pueden ser humanos, de organización o materiales. Y la cuarta fase, proponer soluciones, elaborar medidas correctivas. La prevención, proponer soluciones. Entonces, estas fases son muy importantes. Quiero que se las lleven, quiero que le tomen una foto, así es. Pero lo primero es, recuerden, primero es la lesión, lo que pasó. Entonces, lo último que van a colocar en el diagrama es las soluciones, elaborar las medidas correctivas. Tenemos, ya dijimos, cadena, disyunción, conjunción, hechos independientes. Tenemos un ejemplo aquí que supóngase en cadena, que fue necesario para que se produzca el accidente. Bueno, estaba lloviendo y el suelo estaba húmedo. Entonces me colié, sumonte, me choqué o atropellé a una persona. Tengo la suela de goma estaba lisa y el suelo estaba húmedo. O sea, me rompí la cadera, se resbalé. ¿Ok? O sea, ¿qué ha pasado con los pisos que no ponen el piso mojado? Entonces, si el piso no está mojado, recién pasó con una señora que estaba limpiando una señora y no había puesto el cartel amarillo. Y era una señora como de 70 y tantos años.
E iba con zapatos de goma, pero los zapatos de Que goma. me interrumpa. Dígalo, No sé si es mi internet dígame. o es que se quedó pegada la presentación. Por favor, verifiquen si se quedó en la teoría Ay, 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 ay. Sí, yo creo que se A quedó ver, pegada hace rato. ¿y ahora? Ahora sí. ¿Ahora? Sí, ahora Ahora, sí, doctora, pero ahora, teníamos rato ahora, viendo esa imagen. Disculpen avisar antes, ahora. como tengo mal el No, internet, gracias, pensé que había sido yo. gracias, Bueno, disculpen. gracias. Organización no se preocupe, interrúmpame, porque me siento sola. Eso así en internet no me gusta. Esto lo hago, pero porque sabía que iba a tener mucha cola para ir y venir por la cuestión de la cierre de campaña, pues. Entonces, fíjense, eso que les digo de la suela de goma lisa, fíjense lo que puede costar que no le pongan el avisito amarillo, que entonces necesites una prótesis de cadera. O sea, es un accidente, ¿ok? Organización de la información disyuntiva, supongan, los frenos no le responden porque ustedes saben que a veces uno, bueno, están largos los frenos, tan largos los frenos. Y bueno, el camión que me imagino que fue lo que le pasó al de Fofuca. Los frenos no tan largos y le llegó al de adelante, no le pasó nada a los de adelante, pero se cayó el señor que iba atrás. Y el camión se estrelló en la pared, no se estrelló contra otro carro, porque los frenos no le respondían, estaban largos. Entonces uno tiene que en la vida cotidiana aplicar también eso, porque eso no, la información uno la aplica no solo para estudiarla, la aplica para internalizarla para su vida, porque esto nos forma y nos ayuda a vivir mejor, a tener menos accidentes en nuestra vida. Recolección de la información. Controlar el lugar de los hechos. Brindar la atención, por supuesto, lo primero que tengo que hacer es los primeros auxilios de la persona. Generalmente ahí llega bomberos, 6CPC, o sea, generalmente cuando es un accidente grave, llegan todos los, de último puede llegar a alguien del ISACEL, pero eso no es lo que pasa. Los otros trabajadores son los primeros en llegar, sus compañeros de trabajo, y hay que buscar asistencia médica. Pero generalmente, ¿a quién le llega ese paciente? A ustedes en la emergencia. Llega la ambulancia con la persona que cuando ustedes interrogan qué pasó, le dan una breve descripción muy escueta. No, llegó con un problema respiratorio, pero bueno, ¿qué fue lo que tomó? No sabe. Entonces, ¿qué le doy? ¿Qué hago? O sea, ¿lo ventilo? ¿Qué voy a hacer con el paciente? Entonces, los primeros auxilios son de suma importancia y vitales, pues. Se está tratando, bueno, la Loximal lo dice, de brindar la atención de primeros auxilios y enseñarle a los trabajadores los primeros auxilios, porque es de suma importancia. Controlar la ocurrencia de accidentes potencialmente secundarios, identificar la fuente de evidencia en el lugar de los hechos cuando ocurre el accidente, evitar que se alteren y retiren las evidencias y proceder a recolección de información. Eso es muy importante, porque fíjense, yo fui testigo, no, fui, fui la que en un accidente de 9 muertos, fui una de las que tuvo en la parte técnica que elaborar todo, por qué pudo haber ocurrido el accidente. Un accidente de la huesera de Provegrán, en el cual murieron 9 trabajadores y bueno, estaba malo un equipo, yo creo que se los conté, y fue un trabajador a agarrar, lo hacían en vez de con una bomba de achique, lo hacían con un balde. Y lo iban sacando y el H2S no perdona, yo se los conté un poco y cuando les di químico. Entonces, y el ácido cianhídrico. Entonces fueron muriendo uno, el otro lo fue a rescatar al otro para no saber qué le pasaba, porque es una fosa grande, y así murieron 9 trabajadores. Entonces, eso es muy doloroso, muy triste,
y los otros trabajadores quedan muy, muy afectados, por supuesto, sus compañeros de trabajo, es complejo. La verdad que la recolección de información es difícil, es compleja, y usted va leyendo las actas, las declaraciones de los diferentes compañeros, y cada quien lo ve con un ángulo diferente, pero usted, si se ciña a los hechos, ahí va a identificar por lo cual no debe ocurrir otra vez un accidente similar. Recolección de información, formarse una visión general de la situación, entrevistas, como le decía, testigos y otras personas relacionadas, aceptar solo hechos probados, reconstruir el hecho si fuese necesario, inspeccionar los equipos, herramientas y materiales que se utilizaban y verificar normas de uso. Muy importante inspeccionar los equipos y herramientas y materiales que se utilizan, porque muchas veces la gente le dice, no, es que usó esto y eso está nuevo, es que no, nunca lo habían destapado. Revisar la documentación, analizar los posibles fallos del material o equipo o estructura. ¿Vamos bien por aquí? ¿Hay preguntas o no? Bueno, preguntas para avanzar en la construcción del árbol. ¿Qué debo preguntar? ¿Qué ha tenido que ocurrir para que este hecho no se produjera? ¿Qué ha tenido que ocurrir para que este hecho no se produzca? ¿Tuvo que ocurrir alguna otra cosa? Dejamos de hacernos preguntas cuando la respuesta no nos da información adicional. Una vez que llegamos a este punto, en todas las ramas tenemos que proponer soluciones. O sea, cuando nosotros hacemos ya la rama del accidente, tenemos que colocar las soluciones. Las soluciones que son, que no debo hacer, las correcciones. Por la propia construcción del árbol, si cortamos una de las ramas, el accidente no podrá volver a producirse. Entonces, esa es la idea. Es minucioso, pero es lo que nos va a garantizar que no se produzca de nuevo un accidente similar. Aquí van a tener un ejemplo, se lo estoy colocando en pantalla. ¿Qué va primero? La lesión, ¿verdad? Entonces, la lesión, la víctima fue aplastada por aplastamiento. El camión estaba en una pendiente y se movió, reculó. El patio estaba en pendiente, que es de la construcción, que son los antecedentes, los permanentes en cuadritos. O sea, yo no puedo cambiar el patio. El patio siempre va a tener la misma pendiente. No puso el freno de emergencia y el motor estaba en marcha. Bueno, a mí me chocaron, tal cual así me chocaron a mí el carro en Villamonte, porque la señora se bajó, dejó el carro prendido y no puso el freno de mano, estaba en una pendiente y yo iba pasando y me dio. Y lo más triste es que dentro del carro había una niñita que quería bajarse, gracias a Dios no se bajó, y la señora quería agarrar el carro. O sea, estaba tan desesperada que quería agarrar el carro para no chocarme. Pero bueno, eso es, ella estaba en una pendiente, no puso el freno de mano, estaba el carro y además había una niña dentro. Entonces, eso pasa. Bueno, no llegó a mayores, llegó a accidente porque me chocó el carro, ¿verdad? Pero no le pasó nada ni a ella, ni a la niña, ni a nosotros. Entonces, la víctima se coloca entre el camión y el remolque, del aplastamiento. La víctima que fue aplastada, que fue lesionada. El enganche que tenía el remolque estaba muy difícil de enganchar, no era fácil, porque la altura entre el camión, porque no era el camión de siempre, entre el camión y el remolque no era el mismo. El camión no era el habitual, el camión habitual estaba averiado. Entonces, ahora, aquí le falta toda la parte preventiva, ¿ves? Aquí le falta, ¿qué tengo que hacer? ¿El patio lo puedo hacer la pendiente? ¿Puedo mejorar la pendiente? Difícilmente, ¿verdad? El camión no puedo dejarlo encendido, ni si con freno de emergencia, ni sin freno de emergencia.
tengo que usar, no puede ser enganchar el camión difícil porque la persona se pone en medio a tratar de enganchar y ese fue el problema del aplastamiento. O sea, que la medida preventiva es utilizar el camión y el enganche no puede ser, el enganche no puede ser difícil de enganchar y tiene que ser a la altura. Y no pueden cambiar de camión cuando ellos quieran. Entonces, eso serían las medidas preventivas de este accidente. Objetivos de utilización del árbol de causa: imposibilitar la repetición del mismo accidente, evitar accidentes parecidos, perdonen. Imposibilitar la repetición del mismo accidente, evitar accidentes parecidos que tengan causas antecedentes comunes. El primer objetivo se alcanza cuando se elimina un solo de los antecedentes. El segundo objetivo se logra cuando se eliminen todos los factores detectados. Tenemos utilización del árbol de causa, tenemos factores de retención del accidente, patio dependiente, ¿verdad? Medida de prevención, reparación del patio. A lo mejor la pendiente puedes ponerle antirresbalantes, puedes ponerle unos reductores de velocidad. Medidas de prevención, reparación del patio, factores potenciales de área de parqueo inapropiada. Factores de retención del accidente, motor en marcha, formación del conductor, educación, formación insuficiente de los choferes, diferencia de altura entre el camión y el remolque, normalizar los dispositivos de enganche, incompatibilidad técnica de los equipos, camión habitual averiado, revisión de preventiva de vehículos, avería de los equipos. O sea, que ahí, si tú haces realmente la formación, haces la reparación del patio, haces el dispositivo de enganche que sea compatible, este accidente no pasaría. Consecuencias de los accidentes: ¿a quién afectan? Los accidentes afectan al trabajador, al grupo familiar, a la empresa, al país y a todos en general. Porque cuando ustedes ven la cantidad de buhoneros que a veces tenemos, muchos de ellos tienen lesiones que ya no los contrata ninguna empresa y el grupo familiar no, como es el que provee los recursos, empieza a apartarlo un poco. La empresa, además de perder un trabajador, pierde dinerariamente, pues, y muchas veces puede ser hasta la quiebra. Y el país, porque todos nosotros vamos a hacer una carga a toda la salud pública del país como tal. Si no somos improductivos, es así, somos una carga. Consecuencia del accidente: la discapacidad laboral. La discapacidad puede ser temporal y permanente. Eso me acuerda mucho al que yo les conté, el muchacho jovencito de 19 años que trabajaba en una empresa de Bayer que hacía estos que hacemos nosotros para perfumar el ambiente, cambiar esas cuestiones los olores. Bueno, él tenía un problema respiratorio, yo creo que también se los conté, un pulmón totalmente blanco. Yo recuerdo tanto que yo asistí ahí y cuando le dijeron que era permanente, invalidez total, ni siquiera parcial, porque caminaba 5 pasos y entonces el muchacho se puso a llorar y bueno, entre todos dijimos, bueno, vamos a ver si puede ser temporal, a ver si la empresa lo puede hacer un cambio de puesto de trabajo y hoy el muchacho trabaja en informática en la propia empresa y bueno, con terapia ha recuperado parte de su, de su capacidad respiratoria, pues. Eso es, la parte de discapacidad es muy dura. Bueno, aquí nosotros hemos tenido accidentes, uno de los mayores accidentes fue el de Tacoa. eh, el de Tacoa, es, eso fue en el 82. Este accidente realmente
nos produjo a todos. Tuve unos compañeros en esa época del Ministerio de Salud que por la parte de higiene y seguridad fueron hasta Tacoa y hubo una muchacha muy querida que corriendo se quemó toda la espalda y todo el cabello, pero logró sobrevivir. Muchos de ellos murieron, bomberos, ingenieros, y eso fue por un problema realmente de mantenimiento. Yo no diría de mantenimiento, sino que el problema de Tacoa fue un problema en la cual las cosas fueron concatenándose y hubo varias explosiones. Es un accidente emblemático, un tanque que perdió, hubo la primera explosión. La gente, uno de los primeros informes que sacaron fue que alguno de los trabajadores estaba fumando. No, había un reporte que había aumentado la temperatura en el tanque. Son tanques que están llenos de hidrocarburos. Entonces, había una señal que ya un reporte del día anterior que estaba en 80 grados. Lo lograron bajar la temperatura, pero bueno, después al día siguiente, fueron 3 trabajadores y entonces allí ocurrió la primera explosión violenta y se voló la tapa del tanque y ahí los primeros 2 trabajadores fallecen y el conductor que iba con ellos, que se había estacionado, no sobrevivió. Entonces, eso fue terrible porque no termina ahí el cuento, porque el cuento sigue realmente porque empiezan a venir los bomberos, a venir inclusive los periodistas, y así sucesivamente hubo 2 explosiones más, inclusive una persona que venía en el helicóptero para ver cómo se podía ayudar, en lo que estacionó el helicóptero abajo, voló también. O sea, fue un fenómeno de boil over que se creía que nada más se podía producir en las industrias petroleras, pero realmente allí se estudió más profundamente que esos tanques, cuando el agua se filtra abajo, empieza a hervir y empiezan las diferentes explosiones, a pesar de que, claro, el problema de aquí, la situación grave fue que los hidrantes no tenían agua y la espuma, no había espuma con que controlar las temperaturas ni el incendio como tal. Otro muy grave es el, el de Chernobyl, un accidente donde el material nuclear fueron 200 toneladas. No sé si alguien vio la película, muy fuerte, una serie. No funcionó el sistema automático desconectado, ya estaba reportado. Y bueno, murieron 31 trabajadores y 9 millones resultaron contaminados. Yo investigué otros recientes, y aunque ustedes no crean, uno reciente en Madrid de una industria farmacéutica, una válvula, trabajaban con esa industria farmacéutica, trabajaban con un laboratorio con hipoclorito, con cloro. Y al lado había una mina, amida, una sustancia. El trabajador dejó la válvula abierta y se cayó la torre, es una torre de destilación de la parte de medicamentos. Y bueno, se produjo una atmósfera donde tuvieron que desalojar todo el edificio y algunas manzanas al lado. Uno cree que no pasa, pasa. Hubo una que fue hace como unos meses atrás, de una nube de cloro, una nube de cloro de una planta también, pero esa era una planta química, y ahí sí hubo un incendio como tal, y les gastó materiales para las condiciones.
Las pérdidas son incalculables, pero la parte de los trabajadores han podido morir mucho más gente y murieron solo 2 personas. O sea que eso es parte de eso. Entonces, donde uno vive, es una vez muy buena, tanto para las radiaciones ionizantes como para los accidentes. Porque los accidentes de trabajo muchas veces se salen fuera de los ámbitos del, del laboral. Y entonces vienen a ser realmente accidentes ambientales laborales. El principio de prevención, la vigilancia, el registro, el análisis, la evaluación de las intervenciones de los programas, la investigación, la educación y formación muy importante para la parte de prevención, elaboración de un programa y lograr la participación de todos a través de la promoción y la educación y divulgación de conocimiento, la prevención de accidentes, la intervención, eliminación de los procesos peligrosos, modificaciones del diseño físico. Fíjense que ahí el diseño muchas veces, a veces los diseños están las modificaciones del diseño físico. A nosotros nos pasó uno de los accidentes más terribles que estaba, además de Provegran, fue uno de Sidor, en el cual un ingeniero fue a tomar una foto en un horno en el cual estaba desactivado, pero él iba a hacer el informe y fue a tomar la foto para su informe. Al activar el flash se produjo una llamarada y lo tiró es que él estaba vivo, pero estaba como a 30 metros de los bomberos y no había manera de bajar porque no llegaban las escaleras. Y el horno se prendía y se apagaba y se supone que ese horno estaba desactivado. Una que se hizo, hubo una modificación grande en Sidor. Esto se lo vendieron en aquel momento, eran los que estaban funcionando allí. Había una línea de gas, encontramos un trabajador viejito por allá, no, es que ese tanque, por debajo, tiene que ser que ese tanque le dejaron abierta la línea de gas, que pasa por debajo del tanque. Entonces, él fue el que nos indicó que ahí no se escribió en el plano la modificación del diseño físico. Y ese muchacho, unos 27 años de edad, lo más triste es que cuando lo bajan de ahí, él decía, yo quiero vivir, y no llegó al hospital, porque las quemaduras eran demasiadas. Pero bueno, eso son los accidentes de trabajo, son muy duros. Y como les digo, era único hijo, vivía en Táchira, muy rudo, muy difícil para uno. Eso no me dejó dormir por muchos días. Cambio e inclusión del sistema de control de seguridad, revisión de procedimientos de operación, cambio de las condiciones de operaciones, cambio de los equipos o materiales de operación, muy importante, hay que notificarlos. Prevención de accidentes de intervención, aumento de la frecuencia de inspección, calibración, mantenimiento de los equipos y componentes críticos, mayor y mejor formación y mejor coordinación y comunicación. Ajá, quiero preguntas. ¿Quién no entendió el árbol de causa? Quiero preguntas. ¿Qué dudas tienen? Porque no es lo mismo que yo esté que esté por internet, que esté en el salón. A ver, ¿me están escuchando? Sí, doctora, se escucha perfecto. Ajá, dígame, ¿hay preguntas para pasar para legislación? Yo les hago Por preguntas a ahora ustedes y ustedes no. me responden. ¿Ah? ¿Saben hacer el diagrama del árbol de causas? Si yo les digo que vino un señor que estaba esmerilando y el esmeril se partió y se rompió, qué sé yo, la mano. Tuvo una fractura de mano o se llevó un dedo. Ajá. ¿Qué es lo primero que van a poner?
Amputación traumática del dedo con fractura expuesta de la mano, ¿no? Perfecto. En un Y círculo. después hacen el árbol de causa, o sea, que estaba dañado el esmeril. O sea, ahí van colocando el árbol como tal, la lista de los hechos que fueron. Y de último, la parte de prevención, ¿ok? Pero primero la lesión, ¿ok? Lo primero es la lesión. Ok, Correcto. doctora. Déjeme cargar la presentación de legislación, que a ver, para pasarla de nuevo aquí, que debería estar, pero no sé por qué esta vez no me funcionó tan bien como antes. Deme un minuto, no se vayan, que la tengo Dale, ahí, la doctora, no se presentación. preocupe. A ver aquí, me voy para acá. Me voy para acá, aquí está. Legislación es esta. Y si la paso para Isabela. ¿Se está viendo? Sí, doctora. Ok. Bueno, en la parte de legislación y servicios de salud ocupacional, ¿por qué es tan importante? Porque ustedes generalmente pueden ser médicos de empresa y les va a tocar lidiar con la LOPSIMA. Y si no son médicos de empresa, cuando estén en un consultorio y a alguien le pase algo, ustedes van a ver que necesitan buscar en la LOPSIMA como empleadores, a veces como trabajadores y a veces como empleadores. Entonces, porque todos llegamos a ser trabajadores y a veces podemos ser empleadores. Eso es así. Entonces, una de las cosas importantes de aquí es el marco legislativo, que es la Constitución de la República, el Código de Procedimiento Civil, la Ley Orgánica del Trabajo y los Trabajadores, Ley Orgánica de Prevención, que es la LOPSIMA, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el reglamento de la LOPSIMA, el reglamento de las condiciones de seguridad y higiene en el trabajo, que son un poco viejas, pero es lo que está ahorita. El INSACEL tiene normas y sacan normas técnicas. Ya cuando le den sobrecarga física, deben haber normas técnicas de la sobrecarga física, cuántos pesos puede agarrar un trabajador. Fíjense que eso tiene que ver tanto con los accidentes como con las enfermedades ocupacionales. Bueno, la Constitución en el artículo 87, en el párrafo 2, dice que todo patrono garantiza a sus trabajadores condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. El Estado adoptará medidas y creará instituciones que permiten el control y promoción de estas condiciones. Entonces, un poco de los antecedentes de eso, por este artículo de la Constitución, se relanzó el INSACEN en el 2005. Nosotros, para 1936, hubo una huelga petrolera muy terrible por agua fresca, porque no había agua en los sitios de trabajo de la refinería y de los patios de donde trabajaban. Y vino para acá en 1976, fíjense, después de tantos años, vino una comisión de la OIT. Esa comisión de la OIT hizo algunas acotaciones, unas recomendaciones en las cuales recomendaba una legislación. Esa legislación fue la primera legislación en Venezuela, fue en 1986, no de la ley del trabajo, sino la LOPSIMA, la Ley Orgánica de Prevención y Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. En 1986, dos profesores de la Cátedra de Medicina del Trabajo de la RACETI, el profesor Cañizales Guedes y el doctor Felice, fueron promotores y los padres, pues,
los que impulsaron esa LOPSIMAL de 1986, que después no se pudo hacer nada porque no se terminó de crear ninguna institución la cual pudiera aplicarla. Pero ellos hicieron un trabajo muy bueno. Por eso es que la Cátedra de Medicina del Trabajo tiene muchísimo más tiempo que nosotros no como cátedra, sino como inclusive asignatura. Nosotros éramos una partecita, un temita nada más de una parte del programa, de una de las, no se llamaba salud pública. Bueno, el reglamento parcial del 2007 y las normas técnicas, eso es lo que tenemos de antecedentes. Los pilares de la salud ocupacional de estas normativas tienen pilares, los contadores y el Estado como regulador, los trabajadores y los trabajadores de los trabajadores, en el cual yo quiero que se el número que son delegados de prevención o el número de delegados, eso no se los voy a preguntar, el número de delegados por número de trabajadores es importante. ¿Qué son los delegados de prevención? Son los representantes de los trabajadores electos en una asamblea en las cuales ellos representan su participación en el comité de seguridad y salud de esa empresa. ¿Ok? Si tengo 10 trabajadores es un delegado, porque ellos tienen foro sindical, o sea que no los puedes remover. Y también tienen permisos para llevar los informes, o sea, tienen una serie de permisos. Entonces es importante. Si tienen de 11 a 49 trabajadores, tienen la empresa tienen 2 delegados, de 50 a 499 tienen 3 delegados, y más de 500 trabajadores les vamos a agregar un delegado adicional. Si son 1000 trabajadores, entonces le agrego un delegado más. Entonces esos trabajadores tienen fuero y muy difícil muchas veces cuando los quieres votar o algo así, es muy complejo. El artículo 53 tiene los derechos muy importantes a rehusarse a trabajar si existe un peligro inminente para la salud o para la vida. O sea, el trabajador tiene el derecho de realizarlo. Muchas veces esto es muy difícil porque tiene que ser un delegado muy, muy, muy activo, en el cual apoya al trabajador a rehusarse a hacer un trabajo, sobre todo si hay un peligro inminente, porque muchas veces hacen trabajos en el cual son muy peligrosos o están expuestos a sustancias muy peligrosas. Hay, como les dije, deberes de los empleadores, adoptar medidas necesarias para garantizar a los trabajadores condiciones de salud, higiene, seguridad y bienestar en el trabajo, en el 56. Y hay la parte de los responsables de la política, que este INSACEL está adscrito al Ministerio del Trabajo. También tenemos los diferentes convenios de la OIT, que los hemos ratificado. Es importante los principios de una política nacional, analizar periódicamente los sectores económicos a fin de identificar los problemas principales. Generalmente, uno de los problemas principales para la salud y seguridad en el Estado muchas veces tienen que ser, fíjense, la construcción. La construcción en un momento dado en Venezuela, hace unos años atrás, fue donde existían más enfermedades ocupacionales y más accidentes de trabajo. Entonces, había que apuntalar una política a la construcción y no hacia la parte textil. Entonces, el objetivo es prevenir accidentes y daños a la salud por el trabajo, reduciendo al mínimo en la medida que sea razonable o factible a causa de los procesos peligrosos. Las grandes líneas de acción: diseño, elección, utilización y mantenimiento de componentes de trabajo, y la relación existente entre los componentes de trabajo y las capacidades de los trabajadores. Formación para alcanzar niveles adecuados de seguridad y higiene, comunicación y cooperación personal a nivel de los centros de trabajo
a nivel nacional, protección de los trabajadores y sus representantes contra medidas disciplinarias por acción de seguridad laboral. El órgano rector, ya les dije que era IMSACEL, el cual tiene un directorio donde está el presidente de IMSACEL, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Turismo. En muchas partes el órgano rector está adscrito al Ministerio de Salud. Nosotros en otras partes, como España, lo tienen en el Ministerio del Trabajo. Tenemos muy buena parte de las normas técnicas y de las funciones como tal, y en la figura del delegado de prevención lo hemos reformulado con, con las resoluciones de España, o sea que tienen una buena seguridad social allá. Ejecutar políticas de seguridad y salud en el trabajo son funciones del ISACEL, formular el plan de seguridad y salud en el trabajo, dictar normas técnicas, establecer sistemas de inspección que permitan verificar la aplicación de normas técnicas, definir criterios diagnósticos. Las enfermedades ocupacionales, para que ustedes coloquen ahí en pueden ser posible enfermedad ocupacional, pero quien realmente el criterio diagnóstico lo puede ponerle realmente el apellido y el nombre de la enfermedad ocupacional es el INSACEL. Y ellos definen los criterios diagnósticos, los cuales usted puede decir, esta es una enfermedad ocupacional. Los empleadores están en obligación de organizar e incorporarse al servicio de seguridad y salud en el trabajo. Muy importante. Ahora me voy a parar aquí, en los servicios de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué sale en el examen? Los servicios de seguridad y salud en el trabajo. Funciones de los servicios de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Que no son los mismos de las funciones del INSACEL. El servicio de seguridad es donde generalmente está el médico y ellos dependen ahí está el comité de seguridad y salud, pero tienen unas funciones. Entonces, todas las empresas tienen la obligación de organizar o incorporarse a un servicio de seguridad y salud en el trabajo, dependiendo del número de trabajadores. Entonces, ustedes van a ver, el Hospital de Clínicas Caracas tiene un servicio de seguridad y salud en el trabajo. También hay servicios mancomunados a las pequeñas empresas que dan servicios, donde ustedes muchas veces van a trabajar cuando se gradúen, porque son rápidos y pueden hacer a lo mejor el artículo 8 y trabajar unas horas allí, pues. Existen estos servicios, es importante. Las funciones son identificar, evaluar y controlar las condiciones y medio ambiente de trabajo que pueden afectar la salud, vigilar la salud de los trabajadores, asesorar tanto al empleador como a los trabajadores, organizar los primeros auxilios, elaborar la propuesta del programa de seguridad y salud en el trabajo. Esta propuesta de programa no es tan fácil, uno la escribe así, pero es bien, o sea, tiene una manera de elaborar las propuestas, determinar el origen ocupacional de la enfermedad, accidente o remitir al INSACEL para la calificación. Este artículo, quiero que lo copien, el artículo 40 de la LOPSIMAT. Bájense la LOPSIMAT de la internet y bájense los servicios de seguridad y salud en el trabajo, por favor, porque esto va para el examen. Servicios de seguridad y salud en el trabajo, el artículo 10 dice los convenios que van a existir. El personal del servicio de salud del trabajo debe gozar de plena independencia profesional, tanto respecto al empleador como a los trabajadores y representantes. Eso es la parte más complicada que ustedes tienen cuando son los médicos del servicio de seguridad y salud del trabajo. Porque son como un sándwich. Ustedes tienen el problema con el empleador y el problema con el trabajador. Ustedes no le pueden, los secretos médicos ahí, la parte ética es muy, 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 muy importante. Entonces, el que les pague es el empleador y el empleador les va a preguntar una serie de cosas. Y entonces es complejo. También esta parte también hay convenios y recomendaciones, que los convenios de la OIT son recomendaciones.
sobre el tipo de vigilancia de la salud de los trabajadores, evaluación de iniciar el trabajo, evaluación periódica de acuerdo, ellos ponen de acuerdo al riesgo, evaluación de las tareas peligrosas, evaluación de luego de los reposos médicos, porque muchas veces ustedes, fíjense, a veces los reposos médicos, uno dice, bueno, es reposero, pero fíjense, un trabajador tiene una lesión de hombro, ajá, la lesión de hombro y la lesión de... No se sabe que si fue por el trabajo, fue en su casa, pero nunca se vio con el traumatólogo, pero nunca dijo que tenía esa lesión. Fue y agarró uno de estos bidones para el agua potable y se lujó en la parte de, del, del esternón. Entonces, al lujarse eso sí es un accidente de trabajo. Claro que es un accidente de trabajo. Pero el hombro que también sufrió, pero no por esa lesión, sino por la lesión anterior, fue un accidente de trabajo. No, porque eso ya lo tenía crónico. No, él no sabe ni cuándo ni dónde le pasó. Entonces ahí empiezan los problemas difíciles del empleador, del médico que lo vio, del trabajador. Entonces recibe presiones por todos lados. Las prioridades de los servicios de seguridad y salud en el trabajo, muy importante hacia dónde debo ir, frecuencia del riesgo, la severidad del riesgo, la factibilidad del control y las técnicas económicas y la relevancia de los trabajadores y la empleador. Muy importante, si yo estoy en un trabajo donde la frecuencia es el ruido, pues entonces el proceso peligroso en el cual tengo que evaluar son el ruido y tengo que hacer la audiometría. Es la severidad del riesgo. La severidad es que trabaja con material peligroso. Tengo que realmente garantizar que este material es peligroso en el cual está involucrado el trabajador tenga, porque es muy severo con lo que trabaja, pues. Entonces, ¿qué factibilidad tanto económica como técnica hay? Porque muchas veces podemos tener la factibilidad técnica, pero económicamente la empresa no puede, a lo mejor con el gasto del control. Relevancia, los trabajadores y empleadores es lo más importante, pues, pero ahí uno está en la parte del sándwich, como les digo. Concepto de legislación de políticas de plan, programa de integración de acciones, justificación, objetivo, estrategia, actividad. Las normas generalmente van a tener normas de higiene ocupacional, de ergonomía, de seguridad y salud, hay normas médicas, hay toda la parte educativa, por eso el INSACEL tiene una dirección de higiene y seguridad, tiene una dirección de ergonomía, tiene una dirección de médica, de medicina ocupacional, tiene una de formación y educación, tiene una de investigación y tiene una de vigilancia epidemiológica. Aunque uno no crea que existen en diferentes, nosotros aquí tenemos la Direxat Miranda y la Direxat Capital. Hay Direxat en prácticamente ya casi todos los estados. Servicios de salud y seguridad, servicios públicos, además de las funciones mencionadas, la consulta del especialista en medicina ocupacional, investigaciones de acciones, la referencia, muy importante, no se queden con los casos, refiéranlo. Muchas veces ustedes cuando se colocan en un servicio de seguridad y salud en el trabajo, es importante referir a cardiólogo, referirlo a los diferentes pacientes que ya los vimos. Consideraciones del servicio de seguridad y salud en el trabajo son las demandas por sumas exageradas, sistemas de compensaciones por cotizaciones. Realmente si un servicio por omisión tiene un trabajador que se lesionó o le van a poner una multa de algo en el cual ella incurrió, que le dijeron, bueno, usted tiene que cambiar este puesto de trabajo y hay 10 puestos de trabajo iguales, la multa es por todos los puestos de trabajo. Entonces, es complicado. Importante la ética médica,
porque la ley del ejercicio de medicina, el secreto médico, el trabajador tiene su informe, tiene su evaluación y eso es del trabajador. No debe haber violación, sobre todo porque reciben mucha presión del empleador. El paciente tiene derecho a conocer la verdad de su padecimiento. Es importante cuando encuentran en el examen anual algo que hay que comunicarle al trabajador, no al empleador. Importante la parte de la ética, presiones. Hay presiones, como ya les dije, de los empleadores, presiones de los trabajadores, relación con los otros profesionales, llamado el secreto industrial, sobre todo cuando nosotros tenemos en la parte de toxicología que no sabemos qué puede ser lo que haya pasado. La información toxicológica muchas veces nos dicen las empresas, no, es que eso no te lo puedo dar porque es secreto industrial. Entonces, hasta aquí no hubo preguntas, me parece raro, pero bueno, hasta aquí es la clase de hoy. No sé si les gustó o no les gustó. Sí, muchas gracias, doctora. Sí, doctora, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, una persona que trabaje, no sé, en construcción, pero ya Ajá. sufra de asma, o sea, que ya tiene una condición preexistente, o sea, eso es una persona que sí o sí en algún momento va a desarrollar su enfermedad. Eso igual se puede justificar de que es por el trabajo. Claro, porque en uno de los artículos de la Loximal, no recuerdo cuál es, dice que agravada por el trabajo. Suponte, lo más frecuente de nosotros y ustedes también, como docentes, ¿no? Es las varices, ¿verdad? Entonces, si tú haces alguna de estas complicaciones por las varices, que te lleva a una discapacidad, eso puede ser, como es agravado por el trabajo, puede ser tomado como una enfermedad ocupacional o un accidente en dado caso. Aquí, como tú me lo estás planteando, sería una enfermedad ocupacional. Por eso el preempleo es muy importante, Esa era porque mi pregunta, porque yo como empresa no puedo privarme de contratar, por ejemplo, a personas que tengan asma porque ya yo sé en la condición en la que van a trabajar. claro, no, tú cuando haces tu preempleo haces tu perfil porque tienes que tener los puestos de trabajo. Si tú no sabes el puesto de trabajo, no sabes, o sea, a esa persona Ok, ok. le vas a pedir tú el preempleo y entonces a esa persona le vas a hacer rayos X, ¿verdad? De tórax, ¿ok? O le vas a hacer algo relacionado a la función pulmonar, Ok. puedes hacérsela. O sea, depende del puesto de trabajo, por eso es tan importante. Muchas veces a ustedes los contratan para hacer un montón. Llegaron 50 trabajadores que van a trabajar en el área del cacao. Y tú no tienes ni la menor idea qué carrizo van a hacer esos trabajadores. Si es que van a cargar sacos de cacao, si es que van a moler el cacao, que tú no sabes, ¿no? Entonces te mandan a hacer generalmente hernia, em, la parte de presión arterial, o sea, 4 cosas que no tienen, sí tienen que ver con el trabajo, pero no tienen mucho que ver con el trabajo, ¿ves? Entonces, es complejo porque ese trabajador que estás poniéndolo, tú le colocas apto o no apto. ¿Apto para qué? ¿Apto para qué? Apto para trabajar, sí, ¿en qué? ¿Entiendes? ¿En qué? Es importante, porque tú no sabes el proceso de trabajo, no sabes exactamente. Entonces, muchas veces tú les pones apto y entonces en el transcurso del tiempo o al año, él desarrolló una patología, suponte. Tú no le haces audiometría. Entonces, en el transcurso, empezó a los 2 años a tener una hipoacusia. ¿Y de dónde? Bueno, la hipoacusia la hizo porque ya traía, a lo mejor no sabes la base. Entonces, eso es una enfermedad ocupacional que la tiene que asumir la empresa. Por eso es tan importante hacer el preempleo, un preempleo dirigido a los puestos de trabajo. Eso le iba a preguntar, que entonces una enfermedad ocupacional podría prevenirse con un preempleo correcto. Correcto, correcto, exactamente correcto. Fíjate que yo recuerdo una de mis amigas, o sea, cuando yo trabajé en Falcón, ella la estaban presionando para colocar apto a un trabajador que no tenía un ojo.
y él iba a trabajar en altura. Entonces, sí es verdad que tenía muchos años sin ojo, pero él no podía trabajar en altura, porque la profundidad se pierde. O sea, no apto, no lo puedes poner apto, porque si él tiene un accidente de trabajo, cuando vean que no tiene un ojo, ¿qué va a pasar? ¿De quién es la responsabilidad? Del médico que le puso Claro. apto, ¿cierto? Entonces, o la corresponsabilidad, a lo mejor no la responsabilidad total, pero sí la corresponsabilidad. Pero entonces tú dices no apto y entonces el empleador que no encuentra más nadie o el amigo del amigo que quiere que lo emplee porque no tiene trabajo, no lo entiende, no lo entiende. Pero es que él tiene mucho tiempo, él maneja, él hace, no sé qué, pero es que se va a montar en altura. Es igual cuando tú tienes un problema severo de la presión arterial, o sea, vas a trabajar en altura, tienes que pensarlo, pues, ¿entiendes? Porque puede tener un accidente de trabajo. Es eso, no es segregación, porque la gente piensa que eso entra en la segregación, no. El apto y no apto es que te puedes enfermar más en poco tiempo, pues, ¿entiendes? Por lo menos Sí, este doctora, muchacho que yo te gracias. digo de Bayer, o sea que el pulmón en 19 años de edad y tenía 2 años trabajando. O el polvo es demasiado agresivo, ¿verdad? O él a lo mejor tenía un problema que no le hicieron el preempleo dirigido al puesto de trabajo. ¿Me entiendes? O sea, ahí sí no lo puedes determinar porque Sí, no tienes doctora, una línea base. ahora Lo sí. asume la empresa. ¿Me entiendes? Gracias. Bueno, ¿terminamos por hoy o tienen preguntas? El parcial es la próxima semana, ¿es así? Sí, doctora, eso es lo que nos comentó la doctora Rosana. Se Ajá. mantiene Y para el hay 20. auditorio. Hay auditorio. Sí, sí hay. Sí hay. Ok. Ok. Entonces, quedamos para la próxima semana. Estudien. Ya yo les di las preguntas. El examen es fácil. No quiero que salga una en el primer parcial ni en el segundo. Entonces, cualquier cosa, avísenme si necesitan más material. De esto les voy a mandar material. La Loxima es la referente de la legislación y servicio. Lo más importante es los servicios de seguridad y salud en el trabajo. Y de accidentes les voy a mandar una bibliografía del árbol de causa. ¿Ok? Bueno, Gracias. buenas tardes. Buenas tardes. Hasta Perfecto, luego. doctora, Gracias. gracias. Hasta luego. Sí. Mira aquí. Mira.